Conmovedor testimonio del viaje de un moribundo a las profundidades del infierno. Una experiencia cercana a la muerte narrada por una enfermera. Esta es una historia de un hombre en sus 77 con un cáncer terminal, que le cuenta a su enfermera una experiencia cercana a la muerte ocurrida unas décadas antes, cuando fue llevado por San Miguel Arcángel al infierno para cambiarle la vida, y realmente la cambió. La enfermera está escribiendo ahora un libro con este tipo de historias que recopiló. Las experiencias cercanas a la muerte son más comunes de lo pensamos, se llega a considerar de 1 de cada 5 las han tenido, y hay varias publicaciones que relatan enormidad de ellas. Y lo llamativo del caso es que cada uno parece recibir el trato en el más allá acorde con sus creencias, por lo tanto los que no son cristianos en general no experimentan el encuentro con Jesús. Muy pocos son de experiencias con el infierno. El enfermo terminal en el hospicio. Esta historia de una enfermera de hospicio en Michigan tiene que ver con un hombre, un paciente moribundo, a quien ella llamaba Alan. Él estaba sucumbiendo al cáncer de vejiga que había hecho metástasis en todas partes. En su lecho de muerte, Alan, de 77 años, un ex ingeniero que era dueño de su propia compañía, supuestamente contó cómo él había tenido un episodio cercano a muerte 22 años antes, durante la cirugía a corazón abierto. La enfermera lo grabó en detalle, al punto que está escribiendo un libro. Fue un evento, le dijo a la enfermera del hospicio, que había cambiado drásticamente su vida. A Alan se le habría mostrado el infierno por el arcángel Miguel, bajo la dirección de Jesús, que los salvó después de mucho suplicar. Su destino hubiera sido ese si él hubiera muerto en ese momento particular. Había sido frío, egoísta, compañero grosero, sin ni siquiera amor hacia su esposa e hijos, un hombre que se preocupaba solo por el dinero y su comodidad personal, que se rió de la idea de Dios cuando un anestesiólogo se ofreció a rezar con él. ¿Verdad? ¿Ficción? Lo estamos usando debido a algunas similitudes sorprendentes con otros cuentos cercanos a la muerte, igualmente oscuros. Por alguna razón, curiosamente, las experiencias infierno parecen estar llegando a un primer plano ahora. Parece estar de acuerdo con los signos de nuestro tiempo. Vio la suciedad de su alma como Alan dijo, yo podría haber sido fue aplastado, completamente aplastado por mi propia pecaminosidad. Vi a mi alma como Dios la ve, y fue horrible. Mi alma estaba cubierta de agujeros y suciedad, una inmundicia que había acumulado y amontonado sobre mí mismo de buena gana. Tanto que me había vuelto irreconocible. Como un cadáver en descomposición, cubierto de supuración, rancio, viviendo en suciedad, pero pesándome, gritando mi vergüenza ante mi Dios. Debí correr voluntariamente lo que pude, pero no había ningún sitio donde ir. Yo estaba pegado al lugar y obligado a ver todo, y sin excusa, sin alivio, y mi vergüenza creció más y más ante tal pureza incomprensible. La llegada al infierno. Lo siguiente que supe, fue que mis guías y yo estábamos de pie en un valle, completamente desolado y rodeado de enormes montañas negras, puntiagudas y estériles. Su base era profunda, más profundo que el camino que estábamos parados, y que se extendía a profundidades que parecían no tener fin ni fondo. Caminamos por este mismo camino ancho y descendimos lentamente. Al principio el camino era suave, pero a medida que caminamos se convirtió en empinado y resbaladizo. Temía que iba a caer, porque en cada lado de la vía había horribles criaturas, arrastrándose en la oscuridad, gruñendo y maldiciéndome, extendiendo sus manos tratando de agarrar mis talones. Cuanto más profundo fuimos, más pesado era el aire, y más oscuro el ambiente se puso. A lo lejos, oí muy débilmente, un terrible alboroto, peleando, discutiendo y gritando. Yo no quería ir más lejos y pedí a mis ángeles por favor sácame de allí. Me dijeron. Tienes que ver lo que le espera a los pecadores que rechazan a Dios. Continuamos yendo más y más hacia una inmensa y viva negritud. Al final de nuestro descenso había una estructura enorme y formidable que parecía no terminar nunca, tanto en profundidad y altura. El temor que se apoderó de mí fue abrumador y yo quería huir, pero fui detenido firme por mis guías ángel. Las inmensas puertas estaban cerradas, cuidadas con enormes pernos negros en la parte exterior. Miguel levantó la mano, los bloqueos se liberaron y las puertas se abrieron. Inmediatamente un nauseabundo hedor llenó mi nariz, la quemaba y me daba náuseas. Al igual que la carne podrida en el calor de un sol de verano, o la quema de alquitrán y azufre. Era aterrador y yo estaba tan asustado que me aferré a mi ángel de la guarda. Cuando las puertas abrieron por completo, los sonidos que golpean mis oídos me hicieron temblar de miedo, gritos guturales en un lenguaje que era tan absolutamente asqueroso, que nunca volvería a repetirlo a nadie.
Las almas de los condenados, la cacofonía de gritos, blasfemias, y llanto continuo llenaban el aire y reverberaban a través de mí, llenándome de un miedo intenso y terror indescriptible. Cuando entramos, mi mente se llenó de un conocimiento inmediato de cada una de las almas que vi encarceladas aquí. Fui testigo en este lugar de un sufrimiento tan indescriptible, que las palabras no pueden reproducir todos los aspectos. El hedor y el calor son completamente insoportables. A mi derecha vi unas paredes negras dentro de las que estaban tallados pequeños nichos que se extendían a alturas vertiginosas de la piedra ennegrecida. Había un innumerable número, miles y miles de ellos, cada uno era de forma y tamaño similar. Eran de forma circular y cada uno contenía un alma que estaba encajada en él, incapaz de moverse, incapaz de ajustarse a ninguna comodidad. Sus rostros estaban vueltos hacia afuera, hacia el centro de esta mazmorra, y ellos lloraban, gritaban y maldecían continuamente. Ojos saltones con expresiones de tortura, odio y la desesperación tan insoportable que tuve que apartar la mirada. Mira. Mi ángel dijo. Mira. La desesperación que llenaba a todos y cada uno de ellos era sin tregua. El conocimiento de cada acción que los llevó a este pozo de oscuridad siempre se juzgaba ante sus almas en un flujo continuo de remembranza que solo ellos podían ver. Además del dolor y la desesperación, sufrían una soledad abrumadora y penetrante. Tan intenso era su sufrimiento que ninguna palabra posiblemente pueda describir semejante horror. Pude ver la causa de su tortura, ya que sus vidas continuamente jugadas ante ellos, se detenía en momentos específicos que mostraban un episodio en particular, un pecado en particular. O una oportunidad de haber hecho el bien, en el que optaron por no hacer nada. Ellos gritaban insultos contra Dios, maldiciendo los nombres de los padres, amantes, incluso a sus propios hijos. Escenas una y otra vez, no solo de sus propios pecados, sino cómo sus pecados afectaron a otras personas. El daño que habían causado, cómo sus palabras destruyeron a otras personas. Si otra alma terminaba en este abismo debido a sus acciones, también eran responsables de esa alma a tal punto, que se intensificaban sus sufrimientos el doble, triple. Demonios en las formas más horribles, algunos medio animales, algunos de aspecto más humano, se ponían junto a los rostros de ciertas almas gritándoles desde su hoyo en la pared. Las torturas de los demonios a las almas. Estos demonios agarraban los rostros de los torturados y las almas que sufrían y les abrían sus bocas con sus garras, tan ampliamente que les arrancaban la carne a lo largo de los lados de sus mejillas. Se ponían blancos, como metal fundido, mientras gritaban con horror. Los demonios los empujaban más profundo en su tortura, mientras lanzaban insultos repugnantes contra ellos. Pero un nicho estaba vacío y de pie delante de él había un horrible demonio que me señaló, maldiciendo y riéndose, y luego señaló con el nicho vacío. Supe de inmediato que ese estaba reservado para mí. Me sentí abrumado por el terror y di un paso atrás y grité que solo aumentó el placer evidente a esa horrible criatura que se abalanzó sobre mí. Clamé a mi ángel y traté de huir, pero me tranquilicé cuando me aseguró que la misericordia de Dios no solo había impedido que estuviera allí, sino también protegerme contra cualquier ataque de cualquiera de las criaturas en este lugar. Mientras continuábamos más en este abismo, vi una pared desolada llena de celdas. En una celda en particular había un alma horrible, enferma mirando y completamente sucia. Este hombre en particular, en la tierra había manipulado, maltratado, y obligado a las mujeres a ejercer la prostitución. Vi que era un cruel tirano, él daba drogas a las mujeres, las golpeaba con frecuencia hasta que sus cuerpos y sus voluntades estaban completamente rotas. En la tierra era conocido por su crueldad y su codicia y estaba poseído de una lujuria insaciable. Aquí, en su prisión, se veía obligado a experimentar una y otra vez lo que él infligió a las mujeres a su dominio, solo magnificado a un inimaginable grado. Él era mutilado continuamente por las más horribles criaturas que sin piedad desgarraban su piel, le rasgaban parte de la entrepierna hasta la garganta, exponiéndolo al ridículo y a la humillación increíble. Una y otra vez, cada tortura era superior a la anterior en su brutalidad y crueldad. Gritando sin cesar en busca de ayuda, dejaba escapar gritos guturales suplicando a sus torturadores, que solo enfurecían su odio y su crueldad hacia su víctima. Al final de cada tortura, su cuerpo se reducía a meros retazos. Su cuerpo, entonces volvía a la normalidad y sus torturas comenzaban de nuevo. Explicarlo con palabras es casi imposible. Todas y cada una de estas almas en este lugar sabían exactamente por qué estaban allí. Veían muy claramente las decisiones en su vida que los encarceló. Usted ve, Dios no nos puso en infierno, nos pusimos nosotros allí.
Cada alma en el juicio ve con perfecta claridad su vida como Dios la ve, y entonces se juzgan en su luz. No hay refutación, no hay discusión con Dios, porque sus pecados claman su juicio ante la pureza absoluta. Nuestras acciones, nuestras palabras poco amables, nuestra crueldad, y en última instancia nuestro total rechazo de la gracia de Dios, es lo que decide nuestro destino. Se le da a cada alma, incluso hasta el último momento de nuestra vida, la elección de aceptar a Dios o rechazarlo. Las almas en el infierno son las que lo rechazan, rechazan su amor, rechazan su gracia, y lo más importante, rechazan su misericordia, incluso hasta el final. Incluso después de que lo han visto, se lanzan en este abismo porque es peor quedarse de pie delante de él, que estar en la oscuridad. El lugar de Satanás. A medida que continuamos más abajo hacia el centro del infierno, el ruido y la confusión total proseguía en su escalada más profunda y las torturas infligidas a las almas se volvieron más y más horripilantes. Rápidamente bajamos hasta que llegamos a lo que parecía ser la parte inferior de una enorme fosa que contenía una celda inmensa. Sus puertas eran tan gruesas como altas y se abrieron a la orden de San Miguel. Cuando se abrieron las puertas, un humo nauseabundo vomitado desde su centro envolvió todo lo que estaba a nuestro alrededor. Mi ángel levantó su mano cuando nos acercamos a la celda, que estaba llena de una luz brillante. En las paredes había lo que parecían ser serpientes y sabandijas de tamaño sobrenatural, y se deslizaban y se escabullían. En el centro de este calabozo había un gran trono que hecho de oro y monedas de plata, y aunque sucio y manchado, se amontonaban en pilas que forman una forma básica de trono, y era enorme. En su base habían almas de seres humanos, algunos con piel, algunos solo huesos, todos en diferentes grados de descomposición y cubiertos de gusanos. Cuando los huesos estaban completamente desnudos y toda la carne había caído o había sido devorada por los gusanos, de inmediato se cubrían de piel y todo empezaba de nuevo, ardor, putrefacción, mordiscos. Estas almas estaban completamente inmóviles bajo el peso de este enorme trono. Detrás de mí, sentí una presencia aterradora. Una presencia tan completamente mala y tan llena de odio que yo quería correr, pero aterrorizado, estaba congelado en el lugar. Sentí que se me acercaba, con su aliento caliente que fluía sobre la parte de atrás de mi cuello. Tan completo era su odio hacia mí, que me pareció que el odio me pesaba y me hundía. Instintivamente supe quién era este y sabía que él estaba permanente en su estado. No solo no iba a alterar su destino, él nunca lo desearía, nunca. Su condena se fijó para siempre y se cementó en oposición completa y total a Dios. Él odiaba por completo todo lo que Dios es, y por lo tanto odiaba más allá de las palabras todo lo que Dios ha creado. En el infierno, él vomita todo su odio en todas y cada una de esas almas encarceladas en el infierno. Estas almas son bombardeados constantemente por él, y están constantemente recordando que podrían haber tenido el cielo, pero que optaron por el infierno. Ellos recuerdan la belleza de Dios, y ahora están separadas para siempre de ella. Podrían haber tenido amor, paz y la completa felicidad, y en su lugar lo han perdido por toda la eternidad. Hay un gran número de niveles del infierno y cada alma está condenada de acuerdo con sus crímenes. Estas torturas continúan sin cesar y repiten una y otra vez, llevado a cabo por millones y millones de demonios dispuestos. Ataque de Satanás y el perdón. Alan hizo una pausa en el relato de su historia. Lo siento, dijo a la enfermera, que está escribiendo un libro acerca de tales experiencias. Se inclinó hacia adelante y se ajustó en la cama. Y luego continuó. Nada puede describir la presencia del mal porque él no se parece a nada de este mundo. No puedo expresar lo suficiente su odio, y su odio en ese momento fue dirigido completamente a mí. Mi alma se llenó de una desesperación opresiva, abrumadora, cuando le oí burlarse de mí, no en voz alta, pero podía oír sus palabras sucias dentro de mi mente. Procedió a decirme por qué yo pertenecía a él y a todos los pecados que siempre había hecho. En mi mente yo traté de tranquilizarme con lo que los ángeles me habían dicho antes, cuando otra acusación me fue arrojada cada vez con mayor rapidez y fuerza. Su voz astuta y vulgar me acusaba y me llenaba con tal desesperación que le rogué a mis guías que me llevaran lejos, lo que solo intensificaba su burla hacia mí, una tras otra, después de otra. Miguel levantó la mano, lo que detuvo el ataque de Satanás sobre mí, y con una atronadora, majestuosa voz Miguel gritó: «Basta. Todo ha sido perdonado». Una luz brillante emanaba de mis guías, cada vez más y más brillante que yo veía a Satanás acobardado alejarse de él.
Él empezó a aullar, lanzando blasfemias contra nosotros con un rugido atronador tal que las paredes de esta mazmorra deberían haber sido destrozadas. Rápidamente y con fuerza salimos de ese pozo, a través del camino que habíamos venido y hacia atrás a través de las puertas de ese horrible lugar. Las puertas se cerraron y los enormes pernos se colocaron con fuerza en su posición anterior, encerrando a sus habitantes para siempre. Volamos hacia arriba, disparando a una velocidad cada vez mayor y podía oír los gritos blasfemos de Satanás lentamente disminuyendo. Luego, al instante, estaba fuera de ese horrible lugar y de nuevo en la luz, lejos del calor y el hedor del infierno. Yo estaba tan agradecido de estar fuera de ese pozo negro de suciedad, que lloré. Aferrado a mi ángel de la guarda, le di las gracias por sacarme de allí. Llegamos a una parada y Miguel se volvió hacia mí y me dijo: solo has visto una pequeña muestra de los horrores del infierno. No lo olvides. De vuelta a la tierra y el cambio de vida cuando mis guías desaparecieron me lanzaron de nuevo, esta vez por mi cuenta a través de un túnel muy estrecho. Abrí los ojos y estaba tendido en la espalda con un tubo en mi boca. Médicos y enfermeras me rodeaban, me decían que iban a quitar mi tubo de respiración. Mi cabeza me daba vueltas y mi pecho estaba con un dolor horrible mientras intentaba respirar. Yo estaba confundido y asustado y no podía mover los brazos o las piernas. En esta confusión, pensé que ya no me podía mover, tal vez me habían empujado a mi agujero en la pared del infierno. Me puse frenético y traté con todo lo que tenía de zafar de lo que estaba sosteniendo mis brazos y piernas. Entonces oí la voz de mi médico explicando de nuevo que me relajara, que la cirugía había terminado y que me iban a quitar mi tubo de respiración. Entonces me di cuenta de que estaba en la tierra, en el hospital y nunca estuve tan feliz de estar aquí y no en el infierno. Nada en mi vida es lo mismo, supuestamente dijo en conclusión. Le pedí a un sacerdote que viniera tan pronto como fuera posible. Estaba desesperado y le dije a las enfermeras que tenían que darse prisa y conseguirme un sacerdote. Ningún sacerdote estaba disponible hasta el día siguiente y esa noche no dormí. Yo no había estado en confesión desde la escuela primaria y no había ido a misa desde que estaba en la escuela secundaria. Cuando el sacerdote llegó al día siguiente, le pedí que escuchara mi confesión. Busqué con las palabras, sin saber por dónde empezar, pero con paciencia hablé él. Tomó 3 horas, pero confesé todo. Después de llegar del hospital, y después de que me recuperé y conseguí fuerzas, me senté con mi mujer y me disculpé con ella por todo. Luego fui a cada uno de mis hijos, todos mayores, algunos de ellas con sus propios hijos, y me disculpé con ellos porque yo les había fallado por completo. Al principio creyeron que me había vuelto loco, pero al final perdonaron. Estamos muy cerca ahora, y he probado todos los días mostrarles cuánto los amo. Le tomó a Regina mucho tiempo perdonarme, porque estaba muy molesta con nuestra vida de casados, que no confiaba realmente que yo había cambiado. Eventualmente, ella perdonó y hemos estado 50 años juntos. Sí, ella tomó a este viejo pecador y alabado sea Dios por eso. Él levantó la mano izquierda y giró su anillo de bodas con el pulgar. He pasado cada momento desde luego haciendo las paces con ella y con Jesús. Rezo todo el tiempo, todo el día y voy todos los días a misa y a comunión. Regina y yo estamos mejor ahora que nunca hemos estado y ahora estamos tratando con este tipo de cáncer. Ella está teniendo un momento difícil para aceptar esto, así que ha seguido mucho más que yo esta enfermedad y sé hacia dónde voy. Yo sé que me estoy muriendo. Añoro el día, pero no puedo compartir eso con Regina, pero yo digo que no puedo esperar. Su partida. Él sonrió por encima a la enfermera. Es todo un cuento, ¿no? No puedo decirle cuántas veces me he dicho esto, y cada vez que lo pienso no puedo dejar de llorar, porque yo casi no lo logré. Casi terminé en ese lugar horrible, y con razón. Pero Jesús, en un acto de increíble e inmerecida misericordia, cambió todo. Sé que pase lo que pase, la gente necesita darse cuenta de que nada es imperdonable porque Jesús es más grande que cualquier pecado. Pero no puede perdonar si no estamos dispuestos a pedir perdón. Alan se acercó y le apretó la mano. Todo lo que tenemos que hacer es amar. Si te gusta, sonríe, es muy simple. Difícil algunos días, pero simple. Dijo nuestra enfermera. Alan siguió deteriorándose con el sangrado de la vejiga. Ni una sola vez lo oí quejarse. Una tarde de abril llegué al trabajo y de inmediato fui a ver cómo estaba. Estaba empapado en sudor y con un gris pálido enfermizo. Le limpié y le cambié de ropa y su vestido. Cuando terminamos, él me miró y susurró. Está a punto de terminar. Siento a Jesús que viene.
Me incliné y lo abracé, con el corazón roto porque mi amigo se estaba muriendo. Alan me sonrió y dijo: recuerda, es muy simple. Alan murió en paz a las 3 de la mañana, rodeado de su esposa e hijos.